se encuentra The Bach. ¿Cómo se llama? The Bach. The Bach significa casa de pesada. Este era el sitio donde pasaban los comerciantes, pesaban las mercancías y pagaban un impuesto por ellas. Es decir, es la primera aduana del mundo. Este edificio fue fundamental para la historia de Ámsterdam, chicos, chicas, porque acá llegaba la gran muralla que protegía el centro histórico de la ciudad. Una muralla que comenzaba en la torre que vemos acá al fondo. ¿Me alcanzan a ver? Bueno, era una torre en donde se subían las familias, los marineros pasaban, se despedían de ellas, las mujeres empezaban a llorar, las lágrimas bajaban por la pared de la torre. ¿Y cómo se llama la torre? La Torre de las Lágrimas, muy bien. Pues se derrumbó la muralla que protegía el centro histórico de Ámsterdam y este edificio siguió siendo fundamental. Porque aquí diferentes gremios empezaron a ocupar las torres. Esta torre que está siendo modificada, ¿sí la vemos? Era la torre que utilizaban las personas que trabajaban con la piedra. Un negocio que en este momento no será muy reconocido ni muy cotizado, pero que para la época de oro fue fundamental, porque era el material con el que se levantaban las grandes edificaciones que hemos estado viendo. La torre más importante, chicos, es sin duda la que tenemos allá en este costado, la última. ¿Sí la vemos? Es una torre que, no vamos a poder apreciarla muy bien hoy porque está al mercado, pero es una torre fundamental porque allí funcionaba el teatrino anatómico. Era el lugar en donde trabajaban los médicos forenses. En la punta de esa torre fue donde Rembrandt realizó su gran obra Lección de Anatomía del Dr. Tull. ¿Sí estamos familiarizados con la obra? Un muertito así con las venas acá y un grupo de médicos alrededor. Pues bueno, este muertito con las venas por fuera era en realidad un ahorcado. Un ahorcado que salió de esta, la que vemos allá al fondo, la plaza de las ejecuciones. Una plaza que eventualmente también se convirtió en plaza de espectáculos, cuando acá Ámsterdam adquirió la tecnología francesa. ¿Cuál? Guillotina. La guillotina. Pues adquirieron 7 guillotinas, las pusieron a lo largo y ancho de toda la plaza, y eso no quería decir que podían matar 7 personas en un día, sino que podían matar 7 personas a la vez. Y toda esa sangre tenía que ir a una calle, la calle que tenemos en ese costado. ¿Y cómo se llama la calle? Calle de la Sangre. La calle de la sangre, muy bien, Blures. Pues cuando la sangre pasaba por esta calle, las personas en el centro de la ciudad sabían que acá muchos la estaban pasando bien, se estaban entreteniendo, pero 7 ¿qué? No tan bien, ¿verdad? Con el tiempo esta plaza se transformó, se convirtió en un nuevo punto de encuentro para la ciudad de Ámsterdam. El mercado que estaba funcionando en Amen Square empezó a moverse para acá como lo estamos viendo, y a todas las personas les pareció que era muy original, que era un mercado muy nuevo, que era un mercado muy nuevo, que era un mercado muy nuevo, y se llamó la Plaza del Mercado Nuevo. La Plaza del Mercado Nuevo. Qué fácil es hacer tours en Ámsterdam, ¿no? Pues la Plaza del Mercado Nuevo es el punto de entrada, el punto de partida, para que conozcamos uno de los barrios más importantes de la ciudad. Un barrio que condensa la historia de lo que sucedió con 132.000 judíos en la ciudad de Ámsterdam durante las persecuciones judías. Vamos a movernos en esta dirección.